La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. A cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios. Con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan Bautista da testimonio de Cristo. El precursor había predicado la necesidad de hacer penitencia para recibir al Mesías. Había preparado el camino del Señor. Ahora su misión es mostrar a Cristo que ya está en medio de su pueblo. También a nosotros se nos pide esa tarea: preparar el camino, anunciar a Cristo. Lo nuestro es conocer a Jesucristo, hacerlo conocer, llevarlo a todos los sitios. No es tarea fácil, pero es lo que Dios nos pide y contamos con su ayuda, con su gracia para poder realizar esa tarea. Se dice que hace unos años un católico en Bangkok tomó un taxi ahí en la India y comenzó una conversación con el taxista y le preguntó: ¿conoce usted a Jesucristo? El conductor respondió: no conozco a ese señor, nunca he oído hablar de él. No era nada extraño que en un país como Tailandia se desconozca a Cristo, pero también ocurre que muchas personas que viven en países de mayoría católica, están bautizadas, tienen una imagen borrosa de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Decía San Juan Pablo II, la gran tragedia de la historia es que Jesús no es conocido y por ello no es seguido. En el mundo de hoy hay un gran desconocimiento de Cristo por parte de los hombres.
Y desconocer a Jesucristo es desconocer el misterio de Dios. Cada domingo celebramos, participamos, por lo menos cada domingo vienes a participar del misterio de Dios, el misterio pascual, el misterio salvífico. Por lo tanto, debemos conocer más a Cristo, pues desconocer a Jesucristo es desconocer el misterio de la salvación, el misterio pascual, la posibilidad de la salvación, el manantial de esperanza y de felicidad que hay en el seguimiento de Jesucristo. Muchos hoy andan sin esperanza, andan tristes porque no conocen a Jesucristo, o mejor dicho, nosotros no lo hemos dado a conocer lo suficiente. Es la tarea de todos, la tarea de todo cristiano, dar a conocer a Jesucristo, conocerlo primero nosotros, conocerlo para amarlo más y amarlo más, y mientras más lo amo, más voy conociéndolo, y mientras más lo conozco, más lo amo. Eso es lo que hacen dos enamorados. ¿Qué hacen primero? Conocerse, ¿no? Un chico y una chica se enamoran, lo primero que hacen es conocerse, ¿no? Y pasan largo rato juntos para conocerse más y amarse más. Pues así también nosotros con el Señor. Por eso es muy importante los largos ratos de oración, de intimidad con el Señor. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, Dios mismo, el Salvador del mundo. Su vida, sus enseñanzas están en el Evangelio. No es un hombre del pasado, porque Cristo vive, es actual. Predicó el amor fraterno entre todos los hombres, fundó la iglesia, no una nueva religión sin más, sino la única, verdadera, la auténtica, la querida por Dios, la religión católica. Es el Mesías que Dios prometió a nuestros primeros padres después de la caída de estos para salvar al género humano. Y él mismo dice, Jesús, yo soy el camino. Y después añade, y la verdad y la vida. Jesús es el único camino que conduce a Dios. El que quiera conseguir la salvación deberá tomar ese camino, ir por ese camino. Cristo, con su vida, con su ejemplo, con sus mandamientos, es siempre y solo el camino más seguro que desemboca en una felicidad plena y duradera. Y además, queridos hermanos, como hemos dicho al principio, como nos lo señala San Juan Bautista, Jesucristo vino a la tierra para quitar el pecado del mundo, para quitar tu pecado, mi pecado. Y en el Evangelio aparecen constantes referencias al pecado y al perdón. Piensa en la parábola del hijo pródigo, el hijo menor que peca, que se aleja de su padre, que malgasta todo lo que su padre le había dado, viviendo perdidamente, viviendo en el placer, entre mujeres, etcétera, ¿no? El pecado, pero luego se arrepiente, vuelve arrepentido y su padre lo perdona. Pensemos en el paralítico de Cafarnaún. Hace unos días hemos leído el Evangelio del paralítico,
que ese paralítico, ¿no? Sabemos lo que nos dice el Evangelio, ¿no? Pues estaba Jesús predicando en una casa y la casa era tanta la atracción hacia Jesús, la casa estaba llena, una casa, ¿no?, de judía, estaba llena, ¿no? Y llegan 4 hombres trayendo a un paralítico en una camilla, muy bonito, y no tenían cómo entrarlo porque estaba todo lleno, la entrada de la puerta ya estaba toda llena de gente, ¿no? Y como las casas de allí son pequeñitas, bajas, y los techos son fáciles de quitar, pues se suben al techo, desmontan unas cuantas tejas, etcétera, e introducen al paralítico por ahí. Y cuando Jesús ve eso, ¿no?, vio la fe que tenían esos hombres, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados están perdonados. Y la prueba de que sus pecados estaban perdonados es que el paralítico no solamente curó espiritualmente, fue limpiado de sus pecados, sino curó también físicamente. Toma tu camilla, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se curó. Vemos también el episodio de la mujer adúltera que querían apedrear los fariseos, ¿no? Se la presentan a Jesús, ¿no? Maestro, ¿qué dices tú? Moisés nos mandó apedrear a mujeres que fuesen descubiertas, ¿no?, en flagrante adulterio, ¿no? ¿Qué dices tú? Y como sabemos, Jesús se pone a escribir en el suelo. Y le insisten, y Jesús se levanta y dice: el que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y todos se fueron yendo, como sabemos, se fueron yendo, y nadie le tiró ninguna piedra. Y se quedaron los 2 solos, Jesús y la mujer. Y como dice San Agustín, muy precioso, quedaron solos la misericordia y la miseria. El Papa Francisco, sería bueno que lo lean, ha sacado una carta apostólica después del año jubilar de la misericordia que hemos tenido. Sacó una carta apostólica, ¿no?, que se llama precisamente Misericordia et Misera, ¿no? Precisamente es esta frase de San Agustín, ¿no?, que queda solo Jesús, la misericordia, con la mujer, la pecadora, la miserable. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Dónde están los que te van a condenar? ¿Hay alguno que te va a condenar? No, Señor, yo tampoco te condeno. Y Jesús tenía más razón de tirarle piedra porque no tenía pecado, pero Jesús le dice: no te condeno, vete en paz, pero no vuelvas a pecar. También el episodio de la mujer pecadora que le ungió los pies a Jesús, como sabemos, en Betania, ¿no?, derramó perfume sobre los pies de Jesús, ¿no? Y así tantas otras que puedes leer en el Evangelio. Se nos presenta este misterio del pecado, pero también el perdón, la misericordia del Señor. Y Jesús otorgó a los apóstoles y en ellos a la Iglesia el poder de perdonar los pecados. Por el sacramento de la penitencia se perdonan los pecados. La confesión es el sacramento por el cual Dios perdona los pecados.
El pecador no podrá entrar en el cielo si antes no se arrepiente de sus pecados y pide perdón a Dios. Para entrar en el cielo y también para comulgar, hay que estar en gracia de Dios. Y si no estamos en gracia de Dios, recuperar ese estado de gracia a través de la confesión. Y ahí el Cordero de Dios, es lo que vamos a decir en la Santa Misa, el sacerdote lo dice, mejor dicho, ¿no? Antes de la comunión precisamente. Este es el Cordero de Dios, un Cordero manso, un Cordero humilde, ¿no? Dice el profeta Isaías, era llevado al matadero como un cordero que no resiste, ¿no? Un cordero manso, humilde, ¿no? Y ahí este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Otra traducción es ese quitar, ¿cómo quita el pecado del mundo? Llevando sobre sí el pecado del mundo. Jesús ha cargado con ese peso enorme del pecado de toda la humanidad, de todos los hombres, de todos los tiempos. ¿Y por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. ¿Bien? ¿Bien? Pues sigamos a ese Cordero. San Juan Bautista, en otro año litúrgico leemos precisamente un evangelio también de San Juan. Juan Bautista al día siguiente, ¿no?, va a volver a señalar a Jesús, y ahí el Cordero de Dios. Y como sabemos, dos de sus discípulos que estaban con él, Andrés y Juan, evangelista, pues van a seguir a Jesús, ¿no? Decidámonos, queridos hermanos, seguir a Jesús, seguirlo. Y ahí en Él vamos a encontrar, como he dicho, la felicidad, la esperanza.